Esta aterradora historia sigue a una joven que acepta tomar café en un bosque con un desconocido muy atractivo, solo para descubrir una aterradora verdad. Isabel prometió de pequeña a su mamá que nunca quedaría con desconocidos. Sin embargo, después de meses de estar sola, decidió darle una oportunidad. Su amiga Laura la había convencido de probar la aplicación, asegurándole que había conocido a su novio allí y que era la mejor decisión de su vida. Isabel, aunque dudosa, se creó un perfil con fotos sencillas y una biografía honesta. Para su sorpresa, recibió varios mensajes, pero ninguno capturó su atención hasta que apareció Daniel. Daniel era diferente. No solo era atractivo, con sus ojos verdes y cabello oscuro, sino que también era inteligente y divertido. Sus conversaciones eran profundas y sus comentarios siempre la hacían reír. Intercambiaron mensajes durante semanas, hablando de todo, desde sus libros favoritos hasta sus sueños y miedos más profundos. Daniel parecía comprenderla de una manera que nadie más había logrado, lo que hizo que Isabel se sintiera cómoda y abierta con él. Un día, Daniel le propuso encontrarse en persona. Isabel, a pesar de su timidez, aceptó. Sugirió un pequeño café en las afueras de la ciudad, cerca de un antiguo bosque. El lugar, dijo él, era pintoresco y tenía una atmósfera acogedora que le recordaba a su infancia. Isabel, aunque intrigada por la elección, pensó que sonaba romántico y accedió. La noche de la cita, Isabel se sintió nerviosa, pero emocionada. Se vistió con un vestido azul simple y un abrigo cálido y salió hacia el café. La luna llena brillaba intensamente en el cielo, dando a la noche un resplandor etéreo. El camino al café era sinuoso y rodeado de árboles altos que parecían susurrar con el viento. Isabel sintió una extraña sensación de inquietud, como si alguien la estuviera observando, pero descartó la idea como simple nerviosismo. Al llegar al café, notó que el lugar tenía un aire antiguo. Las paredes estaban decoradas con pinturas de paisajes oscuros y misteriosos, y una chimenea crepitante añadía un calor acogedor. Isabel sintió que el lugar tenía un encanto particular, casi como si estuviera atrapada en el tiempo. Daniel estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Se levantó al verla y le dio una cálida sonrisa. Su presencia era tan magnética como en sus conversaciones en línea. Conversaron durante horas, perdiendo la noción del tiempo. Daniel era tan encantador en persona como lo había sido en sus mensajes. Hablaron de sus vidas, sus intereses y sus sueños. Sin embargo, Isabel no pudo evitar notar que Daniel siempre desviaba las preguntas sobre su pasado. Cada vez que ella intentaba saber más sobre él respondía con una historia divertida o una anécdota vaga, dejándola intrigada pero sin respuestas concretas. A medida que la noche avanzaba, el café se fue vaciando hasta que quedaron solo ellos dos. Daniel sugirió dar un paseo por el bosque cercano, comentando que la noche era perfecta para disfrutar del aire fresco. Isabel, sintiendo que la noche estaba yendo de maravilla y queriendo pasar más tiempo con él, aceptó. El bosque era denso y oscuro, con los árboles formando una bóveda natural sobre sus cabezas. La luz de la luna apenas penetraba a través de las hojas, creando sombras inquietantes que se movían con el viento. A medida que se adentraban más, Isabel empezó a sentir una creciente sensación de malestar. El silencio era casi opresivo, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies y el susurro del viento entre las ramas. De repente, Daniel se detuvo. Su expresión, que hasta ahora había sido amigable y cálida, cambió drásticamente. Sus ojos se oscurecieron y su rostro adoptó una expresión seria, casi siniestra. Isabel sintió un nudo en el estómago. «Hay algo que debo confesarte», dijo con una voz que ya no parecía la suya, sino más profunda y fría. Antes de que Isabel pudiera reaccionar, un murmullo comenzó a surgir del bosque.
Era un sonido inquietante, como si muchas voces estuvieran susurrando a la vez, hablando un lenguaje antiguo e incomprensible. Isabel miró a su alrededor, aterrada, pero no pudo ver nada en la oscuridad. Daniel la tomó de la mano, apretándola con fuerza. «Ellos están aquí», murmuró, mirando fijamente hacia las sombras. Isabel trató de soltar su mano, pero la presión de Daniel aumentó. Él la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «No puedes escapar, Isabel. Ellos han estado esperando por ti». Las palabras de Daniel no tenían sentido para ella, pero el terror en su voz era palpable. Isabel sintió que su corazón se aceleraba y su respiración se volvía difícil. Algo en el aire se había vuelto pesado y opresivo, como si una presencia invisible los rodeara. En un acto desesperado, Isabel logró zafarse de la mano de Daniel y corrió. No tenía idea de a dónde iba, solo sabía que debía alejarse de allí lo más rápido posible. El bosque, que antes había parecido tranquilo, ahora se sentía como un laberinto sin fin. Las ramas parecían extenderse para atraparla, y el suelo se volvía cada vez más inestable bajo sus pies. Mientras corría, los murmullos aumentaban de volumen, transformándose en gritos agónicos y risas distorsionadas. Isabel sintió que algo la perseguía, algo que no podía ver pero que podía sentir. Su mente estaba llena de imágenes aterradoras, sombras que se estiraban hacia ella, ojos brillando en la oscuridad, y la cara de Daniel, que ahora parecía más una máscara demoníaca que un rostro humano. Después de lo que pareció una eternidad, Isabel vio una luz a lo lejos. Con el corazón latiendo frenéticamente, corrió hacia ella, esperando que fuera una salida. La luz se hacía más brillante y, finalmente, Isabel emergió del bosque. Frente a ella estaba el café, pero algo estaba terriblemente mal. Las luces estaban apagadas y el lugar parecía abandonado, como si hubiera estado cerrado durante años. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas y el letrero colgaba torcido, apenas legible. Isabel se quedó parada, jadeando y mirando alrededor con desesperación. ¿Había sido todo una ilusión? ¿Había algo real en esa noche? De repente, sintió una presencia detrás de ella. Se giró bruscamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, las risas y los murmullos no habían cesado. Parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. El miedo la paralizó por un momento, pero luego comenzó a caminar rápidamente hacia su coche, estacionado no muy lejos del café. Tenía que salir de allí, tenía que escapar. Mientras avanzaba, notó que las sombras a su alrededor se movían de manera antinatural. Era como si algo se estuviera arrastrando a través de ellas, algo que no era visible a simple vista. Justo cuando estaba a punto de llegar a su coche, sintió una mano fría en su hombro. Isabel se congeló y, con un nudo en el estómago, se giró lentamente. Allí estaba Daniel, pero no como lo recordaba. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos eran dos pozos negros que la miraban fijamente. «No puedes escapar», dijo, pero su voz era una mezcla de muchas voces, todas hablando al unísono. Isabel retrocedió, tropezando con una piedra y cayendo al suelo. Miró hacia arriba y vio cómo Daniel comenzaba a transformarse. Su piel se estiraba y deformaba, y su cuerpo parecía desmoronarse en una masa de sombras. Las risas y los gritos a su alrededor se intensificaron, y las sombras a su alrededor comenzaron a cobrar forma, como figuras que emergían de la oscuridad. En un último esfuerzo, Isabel se levantó y corrió hacia su coche. Con manos temblorosas, logró abrir la puerta y se lanzó dentro. Giró la llave en el encendido, pero el coche no arrancó. Desesperada, lo intentó de nuevo, esta vez con éxito. Pisó el acelerador y se alejó del lugar lo más rápido que pudo. Mientras conducía por el sinuoso camino de regreso a la ciudad, no pudo evitar mirar por el retrovisor. Las sombras parecían seguirla, moviéndose de manera antinatural. Daniel,
o lo que sea que fuera ahora, no estaba a la vista, pero Isabel podía sentir su presencia. Sabía que no había terminado. Finalmente, llegó a su apartamento, casi en estado de shock. Cerró la puerta detrás de ella y se dejó caer contra ella, respirando con dificultad. Sus manos temblaban y su corazón latía frenéticamente. Miró alrededor de su pequeño apartamento, esperando encontrar algún consuelo en la familiaridad de sus cosas. Pero la sensación de ser observada no desaparecía. Isabel se encaminó al baño, sintiendo la necesidad de lavarse la cara y despejarse. Encendió la luz y se miró en el espejo. Su reflejo la devolvió una imagen pálida y agotada. Se inclinó sobre el lavabo, dejando que el agua fría corriera por sus manos antes de salpicarla en su rostro. Levantó la vista de nuevo y por un segundo creyó ver una figura oscura detrás de ella en el espejo. Se giró rápidamente, pero no había nada. Su respiración se volvió más pesada mientras intentaba convencerse de que todo había sido un producto de su imaginación. Decidió que necesitaba hablar con alguien. Su amiga Laura sería la persona perfecta. Tomó su teléfono y marcó su número, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Dejó un mensaje rápido y angustiado, pidiéndole que la llamara tan pronto como pudiera. Luego se sentó en su sofá, envolviéndose en una manta y mirando hacia la puerta, esperando que nadie ni nada entrara. Esa noche, Isabel se quedó dormida en el sofá, agotada por la adrenalina y el miedo. Sus sueños fueron inquietantes. Soñó con el bosque, con las sombras que la perseguían y con Daniel transformándose en una entidad oscura. En sus sueños, las voces la llamaban, susurrando su nombre y diciendo que su tiempo estaba cerca. Se despertó varias veces, sudando y con el corazón acelerado, solo para volver a caer en un sueño aún más perturbador. A la mañana siguiente, se despertó con los primeros rayos de sol entrando por la ventana. Se sentía un poco más segura a la luz del día, pero la inquietud persistía. Isabel decidió buscar más información sobre el bosque y el café donde había tenido la cita. Algo en su interior le decía que debía haber una explicación para todo lo que había ocurrido. Pasó las siguientes horas buscando en Internet. Lo que encontró fue inquietante. El café había cerrado hace más de 20 años, después de una serie de desapariciones inexplicables en la zona. La mayoría de las personas desaparecidas habían sido jóvenes que iban a encontrarse con alguien, pero nunca se sabía exactamente con quién. Había rumores de rituales antiguos y entidades oscuras que habitaban el bosque, entidades que buscaban reclamar a los vivos para sus propios propósitos. Isabel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras leía sobre las leyendas. Las descripciones coincidían con lo que había visto y sentido la noche anterior. No se trataba solo de supersticiones, algo real y peligroso estaba ahí fuera. Justo cuando comenzaba a sentirse abrumada por la información, su teléfono sonó. Era Laura. Isabel contestó rápidamente, aliviada de escuchar la voz de su amiga. Le contó todo lo que había sucedido, desde la cita hasta las sombras y las voces. Laura escuchó en silencio y luego le dijo algo que la dejó helada. Isabel, no estoy segura de qué es lo que viste, pero debes tener cuidado. Mi abuela solía contar historias sobre ese bosque. Decía que hay espíritus que buscan llevarse a la gente, especialmente a aquellos que están solos y vulnerables. Si de alguna manera te han marcado, podrían intentar venir por ti de nuevo. Isabel se quedó en silencio, sintiendo que su garganta se cerraba. La idea de que algo la hubiera marcado, de que estas entidades la estuvieran persiguiendo, era aterradora. Laura sugirió que fuera a ver a una persona mayor del pueblo, alguien que conocía bien las leyendas y que podría ayudarla a protegerse. Esa misma tarde, Isabel fue a ver a la anciana, una mujer llamada Doña Rosa, conocida en el pueblo por sus conocimientos sobre lo oculto y las historias locales. Doña Rosa la recibió en su pequeña casa.
llena de amuletos y hierbas colgando del techo. Isabel le contó todo lo que había pasado, y la mujer la escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Lo que viste son los espíritus guardianes del bosque», explicó doña Rosa. «Son antiguos y poderosos. Se alimentan de la energía de los vivos, especialmente de aquellos que están solos o perdidos. Si han mostrado interés en ti, es porque de alguna manera los has atraído. Pero hay formas de protegerse». Doña Rosa le dio a Isabel un amuleto de plata, tallado con símbolos antiguos, y le enseñó un ritual de protección que debía realizar cada noche antes de dormir. Isabel lo aceptó con gratitud, aunque todavía se sentía incrédula y asustada. Doña Rosa le advirtió que, aunque el amuleto y el ritual podrían ayudar a mantener a las entidades a raya, la conexión ya estaba hecha y podría ser difícil romperla completamente. Esa noche, Isabel realizó el ritual tal como se lo había enseñado doña Rosa. Encendió una vela blanca, colocó el amuleto en su cuello y recitó las palabras de protección. A pesar de sentirse un poco ridícula, decidió seguir el consejo de la anciana. Luego se acostó, con la vela aún encendida en la mesita de noche. Durante los siguientes días, Isabel se sintió observada constantemente. No importaba dónde estuviera, siempre sentía una presencia detrás de ella, especialmente al anochecer. Las sombras en su apartamento parecían moverse por el rabillo del ojo, y los murmullos continuaban, aunque más suaves. Isabel intentó seguir con su vida normal, pero el miedo constante la estaba desgastando. Un par de veces se atrevió a salir de su apartamento, pero nunca se sentía segura. Las pocas veces que intentó visitar a amigos o salir de la ciudad, algo siempre la hacía volver, como si una fuerza invisible la empujara a quedarse. Incluso sus sueños se llenaban de imágenes del bosque y las entidades que la perseguían. La sensación de que algo la estaba siguiendo se volvía cada vez más intensa. Una noche, Isabel decidió que no podía seguir así. Se sentía atrapada y desesperada. Decidió que dejaría la ciudad por completo, aunque tuviera que abandonar todo lo que tenía. Se levantó de su cama y comenzó a empacar frenéticamente. Pero justo cuando estaba a punto de salir por la puerta, las luces de su apartamento se apagaron de repente. El terror la paralizó. Podía sentir que no estaba sola. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse de nuevo, esta vez claramente, tomando formas humanas que se alargaban y se retorcían. Los murmullos se volvieron más fuertes, más claros. Eran voces, muchas voces, todas diciendo su nombre. Isabel agarró el amuleto y comenzó a recitar el ritual de protección una vez más, pero las voces se intensificaron, mezclándose con risas distorsionadas. De repente, sintió una mano fría en su cuello. Gritó y se apartó, girando para ver una figura oscura frente a ella. No era completamente sólida, pero tenía la forma de un hombre. Los ojos de la figura eran pozos negros, y su rostro era una mueca de horror. Isabel retrocedió hasta quedar acorralada contra la pared. La figura se acercó, y las sombras a su alrededor parecían volverse más densas, como si estuvieran cerrando el espacio. El amuleto comenzó a brillar débilmente, pero las voces no cesaron. Isabel se dio cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, no podía escapar de ellos. Se había convertido en su presa, y ahora estaban listos para tomarla. En un último acto de desesperación, Isabel levantó el amuleto y gritó con todas sus fuerzas, recitando el ritual de protección una vez más, con una fe renovada. Las sombras se detuvieron por un momento, como si dudaran. El brillo del amuleto se intensificó, y por un breve instante, las voces cesaron. Todo se quedó en silencio. Isabel abrió los ojos, sin saber cuándo los había cerrado. La figura oscura había desaparecido, y las sombras habían vuelto a ser normales. Isabel cayó de rodillas, exhausta y con lágrimas en los ojos.
Había logrado ahuyentar a las entidades, al menos por ahora. Miró a su alrededor temblando. El apartamento estaba en completo silencio y la sensación de ser observada se había desvanecido. Isabel sabía que la amenaza no había terminado, pero había ganado un respiro, un momento para recuperar fuerzas. Isabel decidió que debía seguir adelante con su plan de huir. Sabía que mientras permaneciera en la ciudad, estaría en peligro. Esa misma noche, empacó lo que pudo y dejó su apartamento, dejando atrás todo lo demás. Condujo durante horas, sin un destino fijo, solo queriendo alejarse lo más posible. Finalmente, se detuvo en un pequeño motel en un pueblo lejano. Exhausta, se registró y se derrumbó en la cama. Mientras se quedaba dormida, escuchó un suave susurro, casi imperceptible. «Nos veremos pronto, Isabel. No puedes escapar de nosotros». Abrió los ojos de golpe, pero no había nadie allí. Solo un espejo reflejaba su imagen. Isabel se miró, y por un momento vio un destello de oscuridad en sus propios ojos. Se dio cuenta, con un horror helado, que las entidades no estaban ligadas al bosque o al café, sino a ella misma. Habían encontrado una manera de marcarla, y ahora, sin importar a dónde fuera, estarían con ella. Las sombras estaban en su interior. Ana siempre había sido cautelosa con las citas en línea. Había visto demasiados titulares alarmantes y escuchado historias inquietantes sobre encuentros que habían salido mal. Sin embargo, tras meses de soledad y sugerencias constantes de sus amigas, decidió hacer una excepción. Se creó un perfil en una aplicación de citas, eligiendo fotos naturales y escribiendo una biografía honesta sobre su amor por la lectura y el cine. En las primeras semanas, recibió mensajes de todo tipo. Algunos eran meros intentos de iniciar una conversación, otros resultaban ser completamente insípidos. Pero un día, un mensaje destacó entre todos los demás. Era de Marco, un hombre que parecía tener un aura de misterio y sofisticación. Sus fotos eran cuidadosamente seleccionadas. En una, estaba en una elegante gala con un smoking. En otra, en un paisaje montañoso con una mirada pensativa. Sus mensajes eran profundos, con referencias a libros clásicos y películas de culto, y su manera de escribir era fluida y encantadora. Tras varias semanas de conversaciones nocturnas, donde compartieron sus intereses y sueños, Marco finalmente propuso una cita en persona. La invitación era inusual. Un recorrido nocturno por el barrio de Palermo en Buenos Aires, comenzando con una cena en un restaurante retro y luego explorando las calles iluminadas. Ana, intrigada por la propuesta y atraída por la personalidad de Marco, aceptó con entusiasmo. La noche de la cita llegó y Ana se preparó meticulosamente. Se puso un vestido negro sencillo pero elegante y complementó su atuendo con un abrigo de lana. Al llegar al restaurante, ubicado en una calle secundaria de Palermo, se dio cuenta de que el lugar tenía un encanto particular. El letrero de neón parpadeante decía «El reloj retro», y la decoración interior estaba inspirada en la década de 1950. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro de la ciudad en tiempos pasados, y los muebles eran de un diseño vintage que evocaba nostalgia. Marco ya estaba allí cuando Ana llegó. La primera impresión que tuvo fue la de un hombre que sabía cómo presentarse, con un traje oscuro perfectamente ajustado y una sonrisa que parecía iluminar la habitación. Se levantó para recibirla, y Ana notó que sus ojos verdes brillaban bajo la luz suave del restaurante. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente. Marco era encantador, con una habilidad especial para hacer que Ana se sintiera cómoda y especial. Hablaron de libros que habían leído, películas que habían visto y de sus lugares favoritos en la ciudad. Aunque Ana notó que Marco evitaba responder con detalle a preguntas sobre su pasado o su vida personal, atribuyó eso a la naturaleza de las primeras citas. La comida, un menú de platos internacionales con un toque gourmet,
Fue excelente y contribuyó a un ambiente relajado. Después de la cena, Marco propuso un paseo por Palermo. Ana aceptó con gusto, deseando continuar la velada y explorar el barrio que tanto le gustaba. Salieron del restaurante y se adentraron en las calles animadas de Palermo, llenas de luces de neón y música proveniente de bares cercanos. El aire estaba fresco, pero agradable, y el ritmo de la ciudad era vibrante. Sin embargo, Marco sugirió tomar un desvío hacia una parte más tranquila del barrio. Ana, intrigada por la idea, accedió. Se adentraron en una zona de calles estrechas y poco iluminadas, donde el bullicio de la ciudad se desvaneció gradualmente. El cambio en el ambiente fue palpable. Las luces de neón dieron paso a farolas antiguas y la gente en las calles se volvió escasa. Llegaron a un pequeño parque escondido entre edificios antiguos. Era un lugar pintoresco, con bancos de hierro forjado y una fuente en el centro, rodeada de vegetación exuberante. La fuente estaba rodeada por un borde de piedra cubierto de musgo, y el agua caía en un suave murmullo que parecía resonar en el silencio de la noche. El parque, aunque hermoso, tenía un aire extraño, casi mágico. Ana comenzó a sentirse incómoda a medida que las sombras se alargaban a su alrededor. Marco se volvió hacia ella con una expresión seria, una intensidad en sus ojos que Ana no había visto antes. «Ana», dijo con voz baja, «hay algo que necesito mostrarte». Ana lo miró, confundida pero curiosa. «¿Qué es?». Marco comenzó a contarle una historia sobre el parque, un relato inquietante sobre un grupo de jóvenes que desaparecieron misteriosamente décadas atrás. Hablaba de susurros en la noche, sombras que se movían por sí solas y una presencia oscura que se decía acechar en el parque. Ana, aunque intrigada, no podía evitar sentir un escalofrío. La historia parecía más una leyenda urbana que una realidad. Mientras Marco hablaba, el aire en el parque se volvió más denso y frío. Las luces de las farolas comenzaron a parpadear y un viento extraño empezó a soplar, como si el parque tuviera una vida propia. Ana intentó reírse de la historia para aligerar el ambiente, pero la risa sonó forzada. Su instinto le decía que había algo más en juego. De repente, las luces de la fuente se apagaron, sumiendo el parque en una oscuridad total. Ana sintió un nudo en el estómago y un escalofrío recorrer su espalda. Las sombras se movían de manera errática, y el murmullo del viento se convirtió en susurros incomprensibles. La sensación de inquietud se intensificó cuando Marco, con una mirada cada vez más inquietante, se acercó a ella. «Esto no es una broma, Ana. El parque tiene una energía muy particular, y ahora tú eres parte de ella», dijo Marco con una voz que parecía resonar con un eco oscuro. Ana trató de levantarse, pero sus piernas se sentían pesadas, como si estuvieran atrapadas en el suelo. El pánico comenzó a apoderarse de ella mientras las sombras se alargaban y tomaban formas indistintas. Podía escuchar murmullos y risas a su alrededor, y el aire parecía cargado de una presencia ominosa. Las figuras empezaron a materializarse en la oscuridad. Eran formas vagas y nebulosas, pero su presencia era palpable y aterradora. Ana intentó llamar a un taxi, pero su teléfono no tenía señal. Miró a Marco, quien ahora estaba completamente inmóvil, con una expresión de satisfacción siniestra en su rostro. Desesperada, Ana intentó escapar corriendo hacia la salida del parque. Las sombras la seguían, susurrando y retumbando en su mente. El suelo se volvía inestable bajo sus pies, y el parque parecía estirarse interminablemente. La sensación de ser observada y seguida la envolvía por completo. Finalmente, alcanzó la entrada del parque y vio las luces de las calles principales a lo lejos. Con un último esfuerzo, corrió hacia la luz, sintiendo que algo invisible intentaba atraparla. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. Llegó a la acera y vio un taxi acercándose. Se subió rápidamente,
rogando que el conductor la llevara lo más lejos posible de ese lugar. Mientras el taxi se alejaba del parque, Ana miró hacia atrás, esperando ver alguna señal de las sombras o de Marco. Todo parecía en calma, pero el miedo seguía en sus huesos. Llegó a su casa, exhausta y temblando, con la mente agitada por la experiencia aterradora. Esa noche, Ana intentó descansar, pero el terror de lo que había experimentado no la dejaba. El sueño llegó en ráfagas inquietas, y cada sonido en su apartamento la hacía saltar. A la mañana siguiente, al revisar su teléfono, encontró un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje decía: «La noche no ha terminado, siempre estaré cerca». Ana se quedó paralizada al leer el mensaje. La angustia y el terror la abrumaron. A medida que pasaban los días, la sensación de ser observada no se desvaneció. Cada sombra en la ciudad, cada rincón oscuro, parecía recordarle la presencia de Marco y el parque. Los lugares que antes le eran familiares se convirtieron en fuentes de ansiedad. Nunca volvió a salir por la noche sin sentir una presencia invisible siguiéndola. Cada vez que se encontraba en una calle solitaria o cerca de un parque, sentía una oleada de pánico. Las luces de Buenos Aires, que alguna vez le parecieron acogedoras, ahora le parecían testigos de un terror inexplicable. Ana intentó seguir con su vida, pero el parque y Marco se convirtieron en una pesadilla constante. La ciudad, que solía ser su hogar, ahora estaba llena de secretos oscuros y presencias inquietantes. Sabía que el horror de esa noche nunca la abandonaría y que el verdadero terror se escondía en los rincones más inesperados de la vida cotidiana. El pequeño pueblo de La Vega, en Colombia, era conocido por su tranquilidad y sus paisajes pintorescos. Con sus casas de colores vibrantes, calles empedradas y un río serpenteante que lo atravesaba, parecía el lugar perfecto para escapar del bullicio de la vida urbana. Es aquí donde Natalia, una joven que se había mudado al pueblo buscando paz después de una ruptura dolorosa, decidió reiniciar su vida. Natalia había conocido a Javier a través de una aplicación de citas. Javier, que también era de La Vega, parecía encantador en sus fotos, un hombre alto, con ojos oscuros y una sonrisa amable. Sus conversaciones eran fluidas y llenas de anécdotas locales. Tras algunas semanas de mensajes, Javier propuso una cita: un paseo por el bosque cercano al pueblo, seguido de una cena en el restaurante local El Rincón del Cielo, famoso por sus platos tradicionales y su ambiente acogedor. Aunque Natalia tenía reservas sobre la idea de caminar por el bosque, el encanto de Javier y la promesa de una noche agradable la convencieron. Aceptó la invitación, con la esperanza de que sería una oportunidad para conocer mejor a Javier y disfrutar de una noche tranquila en el pueblo. El encuentro estaba programado para las 7 de la tarde. Natalia llegó al lugar de encuentro, un pequeño claro en el borde del bosque, donde Javier la esperaba con una sonrisa cálida. Llevaba un suéter oscuro y jeans, y parecía estar en su elemento en el entorno natural. Comenzaron su paseo por el bosque, cuyas rutas estaban flanqueadas por altos árboles y arbustos frondosos. El camino estaba cubierto por una alfombra de hojas secas que crujían bajo sus pasos. La luz del sol se filtraba a través del dosel de árboles, creando patrones danzantes en el suelo. La conversación era ligera al principio, hablando de temas triviales y riendo por anécdotas cotidianas. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más densa y el bosque parecía engullirlos en su silencio. Natalia notó que la niebla comenzaba a asentarse, envolviendo el paisaje en un manto gris. Las sombras de los árboles se volvían más definidas y la temperatura descendía rápidamente. Javier, al notar la inquietud de Natalia, intentó mantener el ánimo alto con historias sobre el bosque y sus leyendas locales. Habló de un antiguo mito sobre espíritus que supuestamente habitaban en los rincones más profundos del bosque, guardianes de secretos olvidados.
Natalia intentó reírse de las historias para no parecer asustada, pero no podía evitar sentir una creciente sensación de incomodidad. Después de una caminata prolongada, llegaron a un pequeño lago oculto en el corazón del bosque. El lago estaba rodeado por juncos y cubierto de una fina capa de niebla. La escena era tranquila pero inquietante. Javier sugirió que se sentaran en un banco cercano y disfrutaran del paisaje. Mientras se sentaban, Natalia observó cómo el lago reflejaba la niebla y las sombras de los árboles, creando una imagen surrealista. Empezó a sentir una extraña sensación de ser observada, aunque no podía identificar de dónde provenía. Javier parecía inmerso en sus pensamientos, mirando fijamente al lago. De repente, Natalia notó un movimiento extraño en el agua. Era como si algo se estuviera moviendo debajo de la superficie, pero al mirar más de cerca, no vio nada. La niebla se volvió más densa y comenzó a formar figuras indistintas en el aire. Natalia se sintió incómoda y le sugirió a Javier que regresaran al pueblo. Javier asintió, pero cuando intentaron levantarse, Natalia notó que Javier estaba sorprendentemente tenso. Se levantó para ayudarla, pero sus movimientos eran torpes, como si estuviera luchando contra algo invisible. Natalia lo miró con preocupación y le preguntó si estaba bien. Javier dijo que sí, pero su voz estaba cargada de una inquietante frialdad. Cuando finalmente regresaron al pueblo, la cena en el Rincón del Cielo parecía una oportunidad para relajarse. El restaurante, con sus paredes de madera y luces cálidas, ofrecía un respiro del ambiente opresivo del bosque. Natalia trató de dejar atrás el malestar del paseo y centrarse en disfrutar la comida y la compañía. El restaurante estaba casi vacío, con solo un par de mesas ocupadas por locales. Javier pidió una selección de platos tradicionales y la cena comenzó con una conversación más animada. Natalia se esforzó por concentrarse en las historias de Javier, pero no podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal. La atmósfera del restaurante, aunque acogedora, no lograba disipar el sentimiento de inquietud que había traído consigo. A medida que avanzaba la cena, Javier comenzó a comportarse de manera extraña. Sus respuestas a las preguntas de Natalia eran evasivas, y su tono se volvía cada vez más sombrío. Se hizo evidente que Javier estaba preocupado por algo, pero se negó a hablar del tema. Natalia, confundida y preocupada, trató de mantener la conversación ligera, pero la atmósfera seguía siendo incómoda. Después de la cena, Javier propuso dar un último paseo por el pueblo antes de despedirse. Natalia aceptó, aunque no estaba segura de si era una buena idea. Mientras caminaban por las calles tranquilas, Javier le dijo que había algo importante que necesitaba decirle. Natalia lo miró con curiosidad, esperando una explicación sobre su comportamiento extraño. Javier la condujo hacia un callejón estrecho que parecía desierto. La niebla aún persistía en el aire, creando un ambiente siniestro. En el fondo del callejón había una antigua casa de 2 pisos, con ventanas rotas y un jardín descuidado. Javier se detuvo frente a la casa y se volvió hacia Natalia con una expresión grave. «Hay algo que debes saber sobre este pueblo», dijo Javier con voz temblorosa. «No solo el bosque tiene secretos. Esta casa, este lugar está vinculado a una historia muy oscura». Natalia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Javier continuó, contando una leyenda local sobre la casa. Se decía que había sido el hogar de una familia que desapareció misteriosamente hace años. Los habitantes del pueblo hablaban de ruidos extraños y luces que se veían desde las ventanas de la casa, pero nadie se había atrevido a investigar. La historia estaba cargada de rumores sobre rituales oscuros y apariciones inquietantes. A medida que Javier hablaba, Natalia sintió que la niebla se volvía más densa alrededor de ellos. La atmósfera del callejón se volvió opresiva, y un susurro débil y casi inaudible parecía llenar el aire. Miró a Javier, pero su rostro estaba pálido, y sus ojos mostraban un miedo profundo.
Javier reveló que había tenido una experiencia personal con la casa. Dijo que había sido testigo de eventos extraños y perturbadores que no podía explicar. Mencionó que había visto figuras oscuras en las ventanas y había escuchado susurros que no podían provenir de ninguna fuente visible. Natalia, aterrorizada, intentó alejarse, pero se dio cuenta de que el callejón estaba de alguna manera más estrecho y las sombras parecían acercarse. Javier, con un rostro angustiado, tomó la mano de Natalia y la llevó de vuelta al restaurante, que parecía un refugio en medio del terror. Mientras se acercaban al restaurante, Natalia notó que las luces estaban parpadeando y el ambiente había cambiado. Los clientes se habían ido y el personal estaba ocupado limpiando. Javier trató de calmar a Natalia, pero ella podía ver el miedo en sus ojos. Con la noche avanzando, Natalia y Javier decidieron regresar a casa. Javier insistió en acompañarla, aunque Natalia estaba tan asustada que aceptó sin protestar. Mientras caminaban por las calles desiertas, Natalia sentía que las sombras del pueblo se movían a su alrededor. Las calles que solían ser familiares ahora parecían llenas de amenazas invisibles. Al llegar a la casa de Natalia, Javier se despidió con una promesa de mantenerse en contacto. Natalia cerró la puerta con rapidez, sintiendo un alivio momentáneo al estar en un lugar seguro. Sin embargo, el miedo no desapareció. La sensación de ser observada persistía, y la niebla de la noche parecía haberse metido en sus sueños. Esa noche, Natalia tuvo un sueño inquietante. En el sueño, se encontraba de nuevo en el bosque, pero estaba completamente sola. La niebla era más densa y las sombras parecían tomar forma. Caminaba sin rumbo, sintiendo que algo la seguía. De repente, se encontró frente a la casa del callejón, con la puerta abierta y un resplandor tenue emanando del interior. Se adentró en la casa en el sueño, y a medida que avanzaba, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones, y había figuras oscuras moviéndose en la penumbra. Natalia sintió una presencia amenazante y despertó sudorosa y temblando. A la mañana siguiente, Natalia recibió una llamada de Javier. La voz de Javier estaba llena de desesperación. Le contó que había experimentado fenómenos aún más extraños desde la noche anterior. Había encontrado una antigua fotografía en su casa, mostrando a una familia que se parecía a la familia de la leyenda, y había visto figuras oscuras en sus propios sueños. Natalia decidió investigar más sobre la casa y la leyenda local. Habló con los habitantes del pueblo, quienes revelaron que la historia del lugar estaba relacionada con una serie de desapariciones y eventos sobrenaturales. La casa había sido el epicentro de sucesos inquietantes durante años, y el pueblo prefería no hablar de ello. Decidida a enfrentar sus miedos, Natalia regresó al callejón y se acercó a la casa con Javier. Entraron juntos, armados con linternas y cámaras. La casa estaba en ruinas, pero los signos de lo que había sucedido eran evidentes. Encontraron objetos antiguos y escritos en las paredes que confirmaban la existencia de rituales oscuros y desapariciones inexplicables. Mientras exploraban, la presencia que habían sentido se volvió más intensa. Las luces comenzaron a parpadear y los susurros llenaron el aire. Natalia y Javier sintieron una presión creciente y decidieron abandonar la casa rápidamente. Al salir, Natalia miró hacia atrás y vio una figura en la ventana superior de la casa, observándolos. El pánico se apoderó de ellos mientras corrían hacia el pueblo, sintiendo que las sombras los seguían. Regresaron a sus casas, pero la experiencia los dejó marcados. La vida en La Vega nunca volvió a ser la misma para Natalia. El pueblo, aunque hermoso, se convirtió en un lugar cargado de secretos oscuros y presencias inquietantes. La sensación de ser observada nunca desapareció, y cada sombra y susurro se convirtió en un recordatorio de la noche
en que descubrió el verdadero terror que se escondía en las entrañas de un pequeño pueblo colombiano. Madrid, una ciudad llena de vida y de rincones llenos de historia, era el lugar perfecto para comenzar de nuevo. Laura, una joven de 28 años que había dejado su trabajo en una pequeña ciudad para mudarse a la capital, buscaba nuevas experiencias y quizás alguien con quien compartirlas. Después de varios meses de instalarse en la ciudad, decidió probar suerte en Tinder, con la esperanza de conocer a alguien interesante. En la aplicación, se topó con el perfil de Pablo, un hombre que parecía tener un encanto inusual. Su biografía mencionaba su amor por la historia de Madrid y su afición por la fotografía de lugares abandonados. Sus fotos, siempre en tonos oscuros y capturando detalles arquitectónicos, eran intrigantes. Después de varios intercambios de mensajes que se volvieron sorprendentemente profundos y personales, Pablo sugirió una cita en el Parque del Oeste, un lugar que Laura no había explorado mucho. La cita estaba fijada para las 8 de la noche. Laura, con una mezcla de nerviosismo y excitación, eligió un vestido cómodo pero elegante y un abrigo para la fresca noche madrileña. Al llegar al parque, una de las primeras cosas que notó fue la serenidad del lugar comparada con el bullicio del centro de la ciudad. Las grandes fuentes de piedra y las estatuas, iluminadas tenuemente, añadían un aire de romanticismo y misterio. Pablo la estaba esperando junto a la fuente principal. Alto, con un abrigo oscuro y una expresión afable, le sonrió cuando la vio. Laura sintió un alivio inmediato, ya que su apariencia coincidía con lo que había visto en las fotos, pero también notó una intensidad en sus ojos que no había anticipado. Comenzaron a caminar por los senderos del parque, disfrutando de la conversación y del paisaje. El Parque del Oeste, conocido por sus jardines y vistas panorámicas, también tenía rincones menos frecuentados, cubiertos por árboles altos y vegetación densa. Mientras paseaban, Pablo compartía historias fascinantes sobre la historia de Madrid, particularmente sobre el área del parque, que solía ser parte de terrenos monásticos y, más tarde, un lugar de recreo para la aristocracia. A medida que avanzaban, la conversación se volvió más personal. Pablo habló de su pasión por la fotografía, especialmente en lugares antiguos y olvidados, y de cómo sentía una conexión con la historia que esos lugares contenían. Laura, por su parte, compartió sus propias experiencias de mudarse a la ciudad y su deseo de encontrar un sentido de pertenencia en un lugar tan vasto y anónimo. De repente, Pablo cambió el tema y comenzó a hablar sobre las leyendas urbanas del parque, especialmente sobre una zona menos conocida, donde antiguamente se ubicaba un hospital psiquiátrico. La historia incluía detalles sobre pacientes desaparecidos y extraños fenómenos que aún hoy en día se reportan en la zona. Aunque Pablo narró las historias con una sonrisa, Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. No ayudaba que la luz comenzara a desvanecerse y que algunas áreas del parque estuvieran envueltas en sombras profundas. El ambiente cambió drásticamente cuando se adentraron en una parte más oscura y menos transitada del parque. Las luces eran más escasas y la vegetación más densa, creando un ambiente cerrado y ligeramente opresivo. La niebla comenzó a formarse entre los árboles, sumando un toque surrealista a la escena. Laura, aunque fascinada por el ambiente, empezó a sentirse incómoda. De repente, Pablo se detuvo y fijó la vista en un punto a lo lejos. Laura siguió su mirada y vio una figura borrosa al final de un sendero. La figura estaba quieta, casi como si estuviera observándolos. Pablo, con una sonrisa tranquilizadora, sugirió que probablemente era alguien disfrutando de la noche como ellos. Pero Laura no pudo evitar sentirse inquieta. Continuaron caminando, pero la figura pareció desvanecerse en la niebla, dejándolos con una sensación de incomodidad persistente.
A medida que se adentraban más en el parque, Laura notó que las sombras parecían moverse de manera extraña, como si fueran más densas y oscuras de lo que deberían ser. Intentó sacudir la sensación de su mente, atribuyéndola a su propia imaginación, pero la atmósfera inquietante era innegable. Pablo propuso cambiar de rumbo y dirigirse hacia una zona más iluminada del parque. Laura estuvo de acuerdo, aliviada ante la idea de dejar atrás las sombras y la niebla. Sin embargo, mientras caminaban hacia una salida conocida, Pablo se desvió hacia un sendero aún más apartado. Laura, sorprendida, le preguntó por qué tomaban esa ruta. Pablo explicó que conocía un rincón especial en el parque que quería mostrarle. Un lugar tranquilo, según él, donde pocas personas iban y que tenía una vista maravillosa de la ciudad. Laura, aunque dudosa, decidió confiar en él y seguir adelante. Después de todo, parecía conocer el parque muy bien y su tono seguía siendo amigable y relajado. El sendero se estrechaba cada vez más y la vegetación se hacía más densa. La niebla se volvía más espesa y la temperatura parecía bajar. El ambiente, en lugar de ser acogedor, se tornaba cada vez más inquietante. Laura no pudo evitar mirar a su alrededor con nerviosismo, sintiendo que algo estaba mal, pero sin poder precisar qué. Finalmente, llegaron a un pequeño claro en el corazón del parque. En el centro había un banco de piedra cubierto de musgo y rodeado de árboles altos. La luz de la luna se filtraba a través de las ramas, creando sombras alargadas y extrañas formas en el suelo. Pablo le indicó a Laura que se sentara en el banco mientras él se quedaba de pie, mirándola con una expresión más seria de lo habitual. Con una voz más baja y un tono solemne, Pablo comenzó a hablar sobre experiencias personales que nunca había compartido con nadie. Reveló que había tenido encuentros extraños en este parque, especialmente en esta área específica. Habló de noches en las que había sentido presencias inexplicables y había visto figuras oscuras moviéndose entre los árboles. Laura, cada vez más inquieta, intentó tomar sus palabras como una broma o una exageración, pero la intensidad en la voz de Pablo sugería lo contrario. De repente, notó un movimiento en las sombras cercanas. Una figura indistinta se deslizó entre los árboles, casi imperceptible en la niebla, pero lo suficientemente clara como para que Laura la notara. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva. Las sombras alrededor del claro parecían moverse de manera antinatural, como si estuvieran vivas. Laura sintió una presencia abrumadora, una sensación de ser observada por múltiples ojos invisibles. Miró a Pablo, esperando encontrar consuelo o al menos una señal de que él también estaba consciente de lo que ocurría, pero su expresión había cambiado a una mezcla de fascinación y miedo. Laura decidió que ya había tenido suficiente. Se levantó del banco con la intención de regresar al sendero principal y salir del parque, pero las sombras parecían seguirla, cerrándose alrededor de ella. La niebla era tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante. Pablo intentó detenerla, sugiriendo que se quedaran un poco más para experimentar lo que él había sentido antes. Laura, aterrada, lo rechazó con firmeza. Comenzó a caminar rápidamente hacia la salida más cercana, con Pablo siguiéndola a una distancia prudente. Los susurros en el aire se hicieron más intensos, como si las sombras estuvieran hablando entre ellas o tratando de comunicarse con Laura. Cada paso se sentía como un esfuerzo titánico, como si el aire mismo estuviera en su contra. Finalmente, Laura vio las luces de la ciudad a través de la niebla y supo que estaban cerca de la salida del parque. Corrió hacia las luces, sintiendo las sombras persiguiéndola. Su corazón latía con fuerza y el miedo se apoderó completamente de ella. No se atrevió a mirar atrás, temiendo lo que podría ver. Al salir del parque, la sensación de alivio fue inmediata pero breve. Laura se detuvo para recobrar el aliento, dándose cuenta de que Pablo ya no la seguía. Miró a su alrededor, esperando verlo,
pero él había desaparecido en la niebla. El miedo persistente y la adrenalina la impulsaron a buscar refugio. Se dirigió al primer lugar abierto que encontró, un pequeño café que permanecía abierto 24 horas. Dentro del café, Laura se dejó caer en una silla, temblando. Miró a su alrededor, buscando una cara amigable, o al menos una señal de normalidad. El ambiente cálido y el sonido suave de la música de fondo ayudaron a calmar sus nervios. Pidió un café fuerte, tratando de centrarse y entender lo que había pasado. Mientras bebía su café, revisó su teléfono. Tenía un mensaje de Pablo, enviado pocos minutos después de que ella huyera del parque. El mensaje decía: «Lo siento por lo que pasó. No era mi intención asustarte. Hay cosas en este parque que son mejor no conocer. Espero que estés bien». El mensaje solo aumentó su confusión y miedo. ¿Qué quería decir con cosas en el parque? ¿Era parte de una broma extraña o había algo más profundo y siniestro en juego? Laura intentó racionalizar lo sucedido, pero la sensación de que algo muy real y aterrador había ocurrido no la dejaba. Decidió no responder al mensaje. En lugar de eso, pagó su café y llamó a un taxi para volver a su casa. Mientras esperaba, miró hacia el parque desde la ventana del café. La niebla se había disipado un poco, pero las sombras seguían siendo visibles entre los árboles. Tuvo la sensación de que algo o alguien la estaba observando desde la distancia. De regreso en su apartamento, Laura intentó calmarse y reflexionar sobre la noche. Abrió su laptop y comenzó a buscar información sobre el Parque del Oeste y las historias que Pablo había mencionado. Encontró artículos y foros llenos de relatos sobre fenómenos paranormales y avistamientos inexplicables en el parque, especialmente en las áreas más antiguas y menos transitadas. La historia del antiguo hospital psiquiátrico resultó ser más que una simple leyenda urbana. Según los informes, había sido un lugar donde se realizaban experimentos con pacientes durante el siglo XIX, y muchos de ellos desaparecieron misteriosamente. Las leyendas locales hablaban de almas inquietas que vagaban por el parque, buscando paz o venganza. Laura también descubrió que varios fotógrafos y exploradores urbanos habían reportado sensaciones extrañas y encuentros perturbadores en el parque. Algunos hablaban de figuras sombrías que aparecían en sus fotos, mientras que otros mencionaban voces y susurros captados en grabaciones de audio. Aunque quería descartar todo como exageraciones o ilusiones, no podía negar lo que había sentido. Los días siguientes, Laura trató de volver a su rutina normal, pero la experiencia en el parque seguía atormentándola. Sentía una inquietud constante, una sensación de ser observada incluso en su propio hogar. Las noches eran particularmente difíciles. Los sueños eran vívidos y llenos de sombras que la acechaban. Una noche, decidió que necesitaba enfrentar sus miedos. Volvió al parque, esta vez durante el día. Recorrió los senderos que había tomado con Pablo, tratando de encontrar alguna lógica o explicación para lo que había sucedido. El parque, a la luz del día, parecía un lugar completamente diferente, lleno de familias y corredores, sin rastro de la atmósfera opresiva de la noche de la cita. Mientras caminaba, notó algo en el suelo cerca del claro donde había estado con Pablo, una vieja cámara de fotos. La recogió, intrigada. Parecía antigua, una de esas cámaras analógicas que ya no se ven mucho. Miró a su alrededor, pero no había nadie cerca que pareciera haberla dejado caer. Laura decidió llevarse la cámara. En casa, después de investigar un poco, logró abrirla y sacar el rollo de película. No estaba segura de qué encontraría, pero su curiosidad era demasiado fuerte. Llevó el rollo a una tienda de revelado de fotos y mientras esperaba los resultados, no podía dejar de pensar en lo que podría ver. Cuando finalmente recibió las fotos, su corazón se detuvo. Las imágenes eran mayormente del parque, tomadas en diferentes momentos del día y la noche.
Algunas eran bellas capturas de la naturaleza y la arquitectura, pero otras eran inquietantes. Había varias fotos donde las sombras se veían demasiado definidas, casi humanas. En una de las últimas fotos, reconoció el claro donde había estado con Pablo. En la imagen, había una figura oscura, apenas visible entre la niebla. Pero lo que realmente la asustó fue la siguiente foto. Una imagen de ella misma, mirando directamente a la cámara, con una expresión de terror en su rostro. No recordaba haber visto a nadie más esa noche, y mucho menos haber posado para una foto. Laura se quedó paralizada al darse cuenta de que no había estado sola en el parque. Alguien o algo había estado allí, observándola, capturando su miedo. La última foto en el rollo era la más perturbadora. Una imagen borrosa de un rostro, distorsionado y grotesco, mirando directamente a la cámara. La revelación la dejó aterrada. Laura se dio cuenta de que no había sido solo una noche de historias de fantasmas y sensaciones inquietantes. Algo muy real y muy oscuro había ocurrido, y de alguna manera, ella se había cruzado con ello. Decidió que no podía quedarse en Madrid, al menos no cerca del Parque del Oeste. Comenzó a hacer planes para mudarse, buscando un nuevo apartamento en una parte completamente diferente de la ciudad. Mientras empaquetaba sus cosas, sentía como si las sombras la estuvieran observando, recordándole que nunca estaría completamente a salvo. Finalmente, se mudó a un pequeño estudio en una zona más moderna y bulliciosa, lejos de los misterios del viejo parque. Sin embargo, el sentimiento de inquietud nunca desapareció por completo. Las noches seguían siendo difíciles, llenas de sueños perturbadores y la sensación de ser observada. Las fotos que había encontrado las guardó en una caja, escondiéndolas en el rincón más oscuro de su nuevo hogar, esperando que los recuerdos también pudieran ser encerrados. Un día, recibió un mensaje de un número desconocido. El mensaje simplemente decía: «No vuelvas al parque. Algunos secretos son mejor no descubrirlos». Laura, aunque asustada, no pudo evitar sentir una especie de alivio al saber que al menos alguien más entendía lo que ella había vivido. La advertencia final la convenció de que había hecho lo correcto al alejarse. A pesar de todo, decidió no buscar respuestas adicionales. Había aprendido que algunas cosas es mejor dejarlas en la oscuridad, y que ciertos misterios de Madrid nunca deben ser desenterrados. Así, la vida de Laura continuó, marcada para siempre por aquella noche en el Parque del Oeste. Una experiencia que le enseñó a respetar lo desconocido y a tener cuidado con las sombras que acechan en los rincones olvidados de la ciudad.